Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar, hoy vamos a continuar con nuestro libro que hemos estado manejando los últimos 4 domingos más o menos, no recuerdo, 4 o 5, que es un encuentro con Cristo. Y hasta aquí hemos visto algunos personajes como muy públicos, muy visibles, algunos de ellos. Por ejemplo, vimos a Nicodemo, que era un gran líder religioso. Luego nos enseñaron acerca de Pilato y Herodes, que eran gobernantes que representan algo así como el poder político, el poder judicial. Luego vimos al ladrón, que representa a la parte más baja de la sociedad, quizás desde la óptica humana. Y hoy vamos a hablar acerca del centurión romano, que representa como el poderío militar. Y creo que, no sé si para ustedes es la misma sensación, pero ha sido muy provechoso estudiar todo este material, porque nos ayuda a mirar más detenidamente un texto bíblico. O sea, a veces uno puede leer ese pasaje de esos versículos, no sé, en la Biblia, depende en qué versión lo lea, o más bien, o en cuál de los evangelios lo lea, pero puede uno leer, no sé, 10, 15 versículos, pero uno a veces los lee y no profundiza tanto. Cuando tenemos la oportunidad como esta de profundizar, eso nos ayuda mucho a ver detalles que de otro modo pasaríamos por alto. Hemos profundizado acerca de 4 personajes y al menos yo he empezado a ver que la crucifixión tuvo que ver con todas las personas que estaban alrededor, o sea, todas las personas de la ciudad, y todas esas personas representan lo que cualquier sociedad es, ¿cierto? O sea, en una cultura como la nuestra, 2000 años después, siguen habiendo el poder militar, el poder judicial, el poder político, siguen habiendo personas que son de lo más bajo de la sociedad, y sigue estando la multitud, siguen estando todos los mismos personajes, así que eso es representativo, eso que sucedió allá es representativo de lo que somos nosotros. Y creo que eso nos debe llevar a ver que delante, o que Jesús tiene que ver con todos nosotros. O sea, que Jesús no puede pasar desapercibido por la vida de nadie. Uno puede darle la espalda, quizás en la multitud muchos le dieron la espalda, muchos no les importó, otros quisieron que fuera crucificado, otros tenían unas ideas acerca de Jesús, pero en el transcurso de su encuentro con él cambiaron la forma de verle. Otros, aunque se dieron cuenta de que él era real y que todo lo que decía era verdad, aún decidieron seguir viviendo la misma vida. Y vuelvo y digo, eso representa lo que somos nosotros. Creo que una pregunta que nace de todo esto es: ¿quién es Jesús para usted y para mí? Y parte del propósito con el cual estamos estudiando este material es primero aplicarlo a nuestra vida, pero también compartirlo con otras personas. Entonces es necesario hacerle ver a las personas que Jesús tiene que ver con ellos. O sea, que todas, absolutamente todas las personas que vivimos sobre esta tierra tenemos que tomar una decisión acerca de Jesús. O lo aceptamos tal cual como Él dice que es, o lo rechazamos. En esa posición está toda la raza humana. Todos, absolutamente todos. En un momento de la vida, así como con estas personas, Jesús se cruzó en ese instante específico de sus vidas, en cada uno de ellos, de Nicodemo, de Herodes, de el ladrón, y hoy vamos a hablar acerca del centurión. Jesús se cruzó por sus vidas, se les presentó y ellos decidieron o aceptarlo o rechazarlo. Y lo mismo pasa en la vida de ustedes y mía. Jesús está cruzando por su vida. ¿Qué decisión va a tomar usted acerca de él? Y eso mismo es bueno hacerlo ver a las personas a quienes vamos a compartir el evangelio, como nos decía Arnold. El propósito es empezar a orar por algunas personas a quienes les vamos a hablar. Y esas personas van a estar en alguno de estos estados. Algunos no conocen nada de Jesús, unos tienen una idea errada de Jesús, otros creen que lo conocen, otros realmente le conocen. Entonces nuestro propósito es ayudar en ese proceso. Vuelvo y digo, primero por nuestra vida y luego ayudarlo a que ellos se encuentren con Jesús. Ahora entendamos también que cada historia en la Biblia, cada vez que usted y yo leemos la Biblia, debemos entender que cada historia está colocada allí con un propósito. En la Biblia nada se colocó de manera arbitraria, nada se dejó al azar. No fue simplemente los escritores humanos que decidieron escribir esto y dijeron esto sí y esto no,
sino fue Dios guiándolos. Así creemos que es la palabra inspirada de Dios. Entonces eso nos debe llevar a entender que cada historia que está colocada allí tiene una finalidad, y esa finalidad primero es mostrarnos a Dios, mostrarnos a Cristo, mostrar la obra de Cristo. Así que eso nos debe también motivar a profundizar en el estudio de la Biblia, a no pasar por alto detalle, a mirar y decir, bueno, si Dios permitió que esta historia estuviera registrada en la Biblia, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de eso? Y pues, como les he dicho antes, creo que parte del propósito es aplicar eso a nuestra vida, es decir, yo cómo me identifico con estos personajes, esos personajes que tienen que ver conmigo, en qué me parezco a ellos, ¿cierto? Y eso aplicarlo a mi vida. O sea, qué error cometió él y yo no lo debo cometer, qué buen ejemplo hizo aquel personaje y yo imitar su buen ejemplo. En cuanto a la historia específica de hoy, que es la historia del centurión, creo que la mayoría la hemos escuchado. Algunos comentaristas han llegado a pensar que este hombre no se convirtió. Mi posición es que sí, y vamos a tratar de verlo a través de la Biblia, que sí fue un hombre que conoció realmente al Señor. Les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 27, vamos a leer del 27 al 31 primero y desarrollamos un primer punto. Quise dividir esta enseñanza en 3 puntos. El primer punto es escarneciendo a un prisionero, el segundo punto es ejecutando a un rey y el tercer punto es alabando al Dios verdadero. Entonces, por favor, vamos a Mateo 27, por favor. Lo leo en Nueva Traducción Viviente. Si para usted de pronto se pierde, le pido por favor que me escuche nada más. Si lo puede hacer, vamos al versículo 27. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de escarlata. Armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Versículo 30. Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa y luego lo llevaron para crucificarlo. Acompáñenme a orar. Señor, bueno es este tiempo que nos permite, Señor. Eres tú quien nos ha traído a este lugar para que compartamos, Señor, para que escuchemos el mensaje de tu palabra. Tú tienes un propósito perfecto, Señor. Ayúdanos a ver que así como cada texto en la Biblia tiene un propósito específico, también tú tienes un propósito con traernos a este lugar, Señor. Tu palabra nos confronta, tu palabra nos habla, Señor. Tu palabra nos promete que es viva y eficaz y lo demuestra, Señor. Hoy oro porque nos des corazones dispuestos, Señor, corazones sensibles a tu voz. Ayúdanos a no entender lo que queremos entender o lo que estamos acostumbrados a entender, sino a comprender lo que tú quieres que comprendamos, Señor. La Biblia tiene que ver con nosotros, Jesús tiene que ver con nosotros. Queremos que hoy la Biblia sea como un espejo para nuestra vida. Ayúdanos a vernos reflejados allí. Ayúdanos a ver qué cosas podemos aprender de este centurión, Señor. Y ayúdanos a que cada detalle de tu palabra transforme nuestra vida. Te necesitamos, tú conoces a aquel que no te conoce, tú conoces a aquel que está sin ti. Te oro que hoy te reveles a él. Te oro por aquel hermano que ya te ha recibido, pero que quizás está dudando o que está apartado de ti. Oro por su restauración. Oro por todo aquel que está firme, Señor, que le reafirmes más. Y oro porque tú que conoces el estado de nuestra alma nos ayudes, Señor. Ayúdanos a ser iluminados por tu Espíritu, Señor. Es tu palabra la que tenemos enfrente, es un privilegio enorme poder abrirla y estudiarla, Señor. Quita de nosotros aquellos afanes, aquellas preocupaciones, aquellas cosas que no nos dejan estar aquí de mente, espíritu y cuerpo, Señor. Gracias porque tu verdad ha sido revelada. Te oro por mí mismo porque como tú conoces mi vida, tú sabes en qué áreas necesito ser transformado y te pido que así lo hagas. Pero tú también conoces el estado espiritual de cada uno de nosotros y te oro que hables de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y te oro que no nos permitas olvidarnos de tu palabra, Señor. Que nos inquietes a hacer cambios en nuestra vida que nos lleven a ser más a la imagen de Cristo. En el nombre santo, poderoso de aquel que es nuestro Salvador, oramos. Amén.
Bueno, entonces la primera parte es escarneciendo al prisionero. Como estábamos leyendo, en este texto se nos describe los momentos previos a la ejecución de Jesús. Se nos dice que fue traído un regimiento de soldados, posiblemente, o sea, un centurión era un comandante que estaba a cargo de un pelotón de 100 soldados más o menos. Podía ser que hubieran menos o hubieran más, pero su cargo era el de manejar 100 soldados. Y traen estas personas, estos soldados los traen posiblemente para todo el proceso del juicio de Jesús, porque temían que fueran a haber revueltas, y creo que con el paso del proceso del juicio se fueron levantando más necesidad de soldados porque el pueblo estaba muy alborotado, como decimos. Estos soldados posiblemente eran la guardia de Poncio Pilato. Él los tenía allí y los llevaron para ese proceso. Estos soldados eran hombres acostumbrados a la guerra, o sea, Roma había conquistado mucho mundo a su alrededor, era una potencia mundial, y su estrategia era la guerra. O sea, ellos tenían soldados por todo lado y cada ratico participaba en guerras para anexarse nuevos territorios o para, frenar cualquier levantamiento que hubiese contra ellos. Entonces estos soldados eran acostumbrados a la violencia, eran rudos, eran curtidos, eran hombres implacables, eran hombres sin piedad, eran máquinas de guerra, como dicen en las películas, listos a seguir las órdenes de sus comandantes y ante todo a ser fieles a lo que su emperador les pedía. O sea, su emperador para ellos tenía que ser visto como un dios, ellos adoraban a su emperador como a un dios, así que estaban habituados a ejecutar toda clase de prisioneros, era parte de su trabajo, o sea, era la pena de muerte lo que se ejercía y se ejercía por medio de la cruz, así que estos hombres estaban listos y preparados para eso. Y en este primer episodio que los vemos, se les ve burlarse de este prisionero. Probablemente no conocían a Jesús, porque estos soldados eran de origen romano y casi siempre los traían de otra parte del imperio, los ponían en una ciudad diferente, ¿sí? Para que no tuvieran ahí su familia y tuvieran como temor de hacer su trabajo bien, entonces ellos servían en lugares diferentes de donde procedían. Entonces, posiblemente habían sido traídos hace poco tiempo y no conocían mucho o nada acerca del Señor Jesús. Y ellos lo llevan a su cuartel, parece que esa sucede en el cuartel de ellos, o sea, había pasado parte del juicio ante el Sanedrín y todo eso, y ellos lo llevan al cuartel propio de ellos, mientras que es el momento de llevarlo a la cruz, de ejecutarlo, y dice que le ponen un manto escarlata, una corona de espinas y una caña de junco, o sea, lo disfrazan de un rey. Como el cargo que se le acusaba era que era el rey de los judíos, entonces ellos, pues siendo hombres implacables, pues vamos a burlarnos de este prisionero que nos toca hoy. Lo disfrazaron de rey y empezaron a pegarle, se nos dice en otras versiones, se burlaban, se arrodillaban y le hacían una señal de que era un rey, pero todo era una burla contra él. Creo que eso era un proceso normal, ellos con todos los prisioneros lo hacían, era parte de su diversión. Le hacían señales de venia, le hacían mil cosas para escarnecerlo. Decían, viva el rey de los judíos, pero todo era para ellos un chiste y una broma. Era normal que ellos hicieran este tipo de cosas, ellos se gozaban su trabajo, digámoslo así. Jesús para ellos era un prisionero más, una orden judicial más que había que ejecutar ese día. Pero por lo que vemos allí no tenían ni idea que estaban ante el verdadero Rey de Reyes. No se habían fijado en esto. En la segunda parte miremos ejecutando a un rey. Vamos nuevamente a Mateo 27, por favor. Ahora vamos a leer versículo 45. En los versículos leímos ahorita hasta el 27, ahora en el 32 viene ya propiamente la crucifixión. El 45, vamos al 45 hasta el 53. El 45 nos dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y lo puso sobre una caña de junco, y se levantó para que pudieran beber. Pero los demás dijeron, espera a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu.
En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos, y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Entonces, para estos hombres, para el centurión y sus soldados, las cosas empezaron a cambiar extrañamente. Estaban en un juicio como el de todos, como el de su trabajo, no sé cada cuánto habían ejecuciones. Ellos estaban haciendo su labor de siempre, pero empezaron a suceder cosas muy extrañas. Lo que parecía un trabajo rutinario, acababan de crucificar al Señor, de poner los clavos, ya estaban terminando, ya habían crucificado a los otros 2 ladrones que se nos dice estaban ese día con él, así que el día iba muy bien, ya estaban terminando, un día más en la oficina para ellos. Pero ahora el ambiente empieza a cambiar. Dice que al mediodía se tornaron en tinieblas, se oscureció completamente. Los que no creen en la veracidad de la Biblia dicen que fue un eclipse, pero creo que sabemos que no es así. El clima, todo se empezó a enrarecer de forma difícil de entender para estos hombres, de forma extraña. Apenas este rey muere, la tierra tiembla. Nos dice que hubo un gran temblor, entonces ya se había oscurecido, ahora viene un gran temblor. Dice que las rocas se parten en dos, así que no es un temblor normal. Se abren los sepulcros, resucitan los muertos. Entonces pensemos un momento cómo experimentaron esos hombres esos cambios, esas circunstancias. Lo que parecía algo rutinario empieza a tomar un tinte un poco diferente. Y estos hombres que eran valientes, que estaban listos con sus espadas siempre a combatir, dispuestos a la batalla siempre, y estaban armados y listos, dice que sintieron un temor que nunca habían experimentado. O sea, se aterraron. En algún comentario que leí acerca de esto dice que tuvieron un temor más allá de un temor meramente físico, o sea, no fue un susto por el temblor, que si hay un temblor todos nos asustamos y corremos, eso es natural que suceda, sino ellos empezaron a experimentar un temor de naturaleza espiritual, o sea, algo ya fuerte para ellos. Si hubiera sido algo meramente físico, quizás hubieran salido a pelear o hubieran hecho otra reacción, pero lo que se muestra es que sintieron un temor que nunca habían experimentado. Su vida cada día o cada momento o su circunstancia cada vez más se fue confrontando con que algo sobrenatural y algo especial y fuera de lo normal estaba pasando en sus vidas. Pongámonos en sus zapatos. Está la oscuridad, está el temblor y empiezan a salir los muertos resucitados. Quizás ustedes y yo hemos estado en un momento de oscuridad, pero en la oscuridad normal de la medianoche, pero nunca al mediodía como en este momento que estamos cerca al mediodía. Nunca hemos visto oscurecerse en tinieblas como tal. Quizás hemos experimentado un temblor, pero nunca hemos visto muertos resucitados, ¿verdad? O sea, su vida estaba sucediendo algo fuera de todo lo normal. Había algo más detrás de todo esto que estaba pasando. Ellos habían empezado un día normal, un día bien. Tenían 3 prisioneros que ejecutar ese día, pero uno de esos reos que estaban ejecutando ese día era diferente. ¿Quién sería ese reo que tenían que ejecutar ese día? Eso nos lleva al tercer punto, que es alabando a Dios, versículo 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Y de aquí en adelante la historia parece centrarse en el centurión básicamente, no tanto en los soldados en general, aunque en otros pasajes paralelos a esto sigue o habla de los soldados, pero aquí se centra un poco en el centurión. Ahora, ¿quién era el centurión? Como les decía hace un momento, era un comandante de un grupo de 100 soldados. Él era el que se encargaba de dirigir todos estos soldados. Pensemos en el contexto del que venía este centurión. Era un hombre rudo, un hombre acostumbrado a la violencia, un hombre fiel a su imperio romano. Supongo que les enseñaban muchísima lealtad, así como a un soldado siempre le enseñan lealtad a su patria, a este centurión les tenía que haber enseñado lealtad a su emperador, a su nación. Desconocía, yo creo que prácticamente todo acerca del judaísmo, no tenía ningún contexto religioso, o al menos
cristiano o judaico para ese entonces, acababa de participar en las burlas y los abusos hacia Jesús. No solamente podía decir que cumplía órdenes, porque como tenía una labor que hacer, él tenía que ejecutar prisioneros, pero ellos eran, como decimos comúnmente, eran pasados y abusaban aún de los prisioneros que tenían, así que se muestra que estos hombres no tenían ningún temor de Dios, sino simplemente estaban haciendo su trabajo de forma, ¿cómo se llama?, más allá, burlándose más de lo que debían y abusando más de sus prisioneros. Entonces, una pregunta que cabe aquí es cómo este centurión llegó a convertirse al Señor. O sea, cómo hubo un cambio tan brusco. O sea, si miramos los demás personajes de los que hemos hablado, o bueno, algunos de ellos tenían un contexto cristiano, habían escuchado acerca de Cristo, ya tenían algún mensaje, pero este centurión básicamente no tenía ninguna información. Era poco probable que este hombre se convirtiera al Señor, porque era un hombre que tenía que ser leal a su emperador. Quizás estaba en riesgo su vida por convertirse al Dios verdadero. Eso podía poner en riesgo su vida porque ellos tenían que adorar a su emperador como a un dios y su emperador no iba a competir con otros, entre comillas, dioses. No querían competir con el Dios verdadero. Así que este hombre tenía razones para no hacerlo. Posiblemente este centurión estuvo custodiando a Jesús durante todo el proceso del juicio falso que le hicieron. Posiblemente estuvo en todas las escenas, él estaba allí guardiando porque pues era el que guardiaba al prisionero, así como cuando un preso de nuestros tiempos tiene que ir a una audiencia, va con guardias que lo acompañan, que lo llevan, que lo traen, que están pendientes de él. Así este centurión tuvo que participar, quizás estuvo en el momento del arresto, cuando estuvo el juicio falso, pero también vio la reacción de Cristo ante cada insulto y ante cada ofensa que le hicieron. Este hombre fue testigo de todas y cada una de esas escenas. Quizás nunca había visto a ningún prisionero que él había trabajado, quizás cuántos años estaba allí, no lo sabemos, pero nunca había visto a ningún prisionero que guardara silencio ante cada ofensa, que orara por sus ofensores. No había visto un prisionero que moviera tantas multitudes, así que supongo que en él había una muestra de curiosidad, de preocupación, yo creo que fue creciendo su entendimiento de que no estaba ante cualquier prisionero. También lo oyó orar a Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que nunca en su vida había escuchado a un prisionero orar y pedir por aquellos que lo estaban ejecutando. Ni siquiera los había visto pedir perdón por las propias ofensas que habían hecho, pero ahora se encontraba con uno que oraba por sus ofensores, que oraba por los que lo estaban a punto de matar. Este centurión posiblemente también fue testigo de la conversión del ladrón, de la que nos enseñaban hace un tiempo atrás, ¿verdad? Pudo ver que este hombre rescató y le prometió vida eterna a un ladrón que estaba a punto de morir. Asumimos que todos y cada uno de esos aspectos fueron tocando la vida de este centurión. Cada uno de ellos fue enseñándolo o mostrándole que realmente estaba ante un rey, no ante un prisionero nada más, sino ante un rey. Creo que la duda fue creciendo en la cabeza de este centurión. O Jesús era un loco de mente que estaba a punto de morir y seguía diciendo, o lo estaban acusando de ser un rey y estaba prometiendo que los llevaría al paraíso. O sea, tenía que ser un loco o realmente era quien decía ser. ¿Era verdaderamente el Hijo de Dios o era un loco? Sería la pregunta que rondaría la cabeza de este centurión. Pero apenas Jesús muere y al ver las señales, este centurión dice una de las palabras más grandiosas en la Biblia y es: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. No sé cuál ha sido la impresión, no sé si ustedes recuerdan ese pasaje la primera vez que lo leyeron. Para mí fue impactante, me gustó mucho esa parte, decir, este hombre que, por decirlo así, pertenecía al bando enemigo, dice, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. O sea, su corazón se doblegó completamente y reconoció que estaba ante el Hijo de Dios. La evidencia que tenía o que había tenido durante todo el proceso de la ejecución de Jesús era ineludible. No podía ahora negarse
a aceptar que era verdad. Este hombre era un pagano. Un pagano significa alguien que no tenía ningún conocimiento de Dios. Ahora declara, este hombre es el Hijo de Dios. Y fíjense que, y los que dudan de eso, los que dudan de que este hombre realmente se haya convertido, llegan a pensar que se refiere a que está hablando de algún Dios, de que se convirtió a algún Dios. O sea, este hombre era hijo de un Dios. Ahora pensemos un poquito en el contexto. La cultura grecorromana tenía un panteón, o sea, ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. Y las historias o ¿cómo se llama? Los mitos que habían alrededor de esos dioses era que esos dioses tenían hijos entre sí, tenían hijos con los mortales, o sea, era una cuestión. Pero este centurión cuando dice esas palabras no se está refiriendo a que un Dios cualquiera había tenido un hijo, no, sino se estaba refiriendo al Dios verdadero. Si lo mira en su versión de la Biblia, y así lo entendieron los que escribieron la Biblia y los que la tradujeron a nuestros idiomas, utilizan en mayúsculas el concepto Hijo de Dios. Se está refiriendo al Hijo del Dios verdadero, no de un Dios cualquiera. Vamos por favor a Mateo 16:15, que nos ayuda a profundizar esta parte también. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Mateo 16, versículo 15. Y es Jesús hablando con sus discípulos el contexto del tema. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Este texto muestra a Jesús hablando con Pedro y Pedro hace una declaración grandiosa. Dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dice? Eso no te lo reveló un ser humano, te lo reveló mi Padre. Fue una revelación del Espíritu Santo. De ahí podemos tomar que cuando el centurión dice, este hombre era el Hijo de Dios también, no se lo había revelado ningún ser humano. Vuelvo y digo, él no venía ni siquiera de un contexto judío, no conocía poco o nada de las Escrituras. Así que si este hombre hace esa declaración de que Jesús era el Hijo del Dios, era el Hijo de Dios, se está refiriendo o fue una revelación de Dios a este hombre. Y quizás ese pasaje nos muestra que realmente hubo una conversión de él. Dios reveló que era el Hijo del Dios viviente, le reveló a este centurión romano. El centurión, al ver las señales que finalmente terminan en su conversión, al ver todo lo que sucedió, el terremoto, la oscuridad, comprende por el Espíritu Santo que Jesús, a quien acaba de ejecutar, realmente era el Hijo de Dios. Ahora este hombre había creído. Miremos el texto paralelo, que es Lucas 23, 47, que nos narra los mismos sucesos. Lucas capítulo 23, versículo 47. Dice, cuando el oficial romano, encargado de la ejecución, vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. No nos dice que solamente este hombre, este centurión, dijo algo acerca de Dios, sino que adoró a Dios. Y una vez más, ese pasaje también nos dice, creo que en la versión en Reina Valera dice, alabó a Dios. Y una vez más, esos pasajes nos comprueban que realmente hubo una conversión de este hombre. Este centurión romano, este oficial romano, había conocido al Dios verdadero. Acababa de ejecutar a Jesús, que era Dios encarnado. Acababa de llevarlo a la cruz, acababa de clavarle unos clavos en sus manos y pies. Pero ahora entiende que ese es el Dios verdadero. Tomemos algunos puntos de aplicación.
Yo comparto, tengo creo que 3 puntos más o menos de aplicación, pero cada uno puede encontrar más puntos de aplicación. Eso es necesario cuando leemos la Biblia. Pensemos una vez más, ¿cómo aplico este pasaje a mi vida, a mi realidad, a lo que me sucede alrededor? ¿Cómo lo aplico con relación a otros? Pero creo que siempre debemos trabajar primero en nuestra propia vida, porque muy fácil a veces es escuchar un pasaje y decir, uy, eso le encaja muy bien a la historia de tal persona, pero se nos olvida que nuestro primer punto es aplicarlo a nuestra propia vida. Y ya, cuando lo apliquemos a nuestra vida, pensemos en cómo podemos ayudarle a otros a comprender estas historias. Así que siempre piense que cuando lee un pasaje bíblico debemos buscar una aplicación. Primero debemos interpretar el texto bíblico de acuerdo a lo que se nos enseña, no emocionalmente, no tratando de que se nos diga o que el texto nos diga lo que queremos escuchar, no, sino entendiendo lo que el texto quiere decir realmente, y de ahí sí tomemos una aplicación. Una primera aplicación sería escuchar las palabras de Cristo, ver sus señales y creer sus promesas. Escuchar las palabras de Cristo, ver sus señales y creer sus promesas. Este oficial militar escuchó a Cristo todas las cosas que él respondió. Cuando él oró por aquellos que le estaban ofendiendo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es bastante probable que este hombre escuchó las palabras de él. Quizás lo escuchó cuando estuvo con Herodes, con Pilato, con todos y cada uno. Quizás escuchó las palabras de Jesús en la cruz, todas sus palabras, y tuvo que ser confrontados con ellas. Él no las echó en saco roto, no las olvidó, sino las guardó, las atesoró en su corazón. ¿Vio sus señales? Sí. Pudo ver el terremoto, pudo ver la oscuridad, pudo ver las tumbas abriéndose y saliendo los muertos. Y creyó sus promesas. Al final creyó, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y eso era una promesa para él, porque si era el Hijo de Dios lo iba a llevar al cielo, así como había hecho con él, como le había prometido al ladrón. De la misma manera nosotros podemos escuchar las palabras de Cristo a través de leer la Biblia, a través de escuchar la predicación de la palabra. Podemos ver sus señales, sí. La Biblia nos cuenta muchas cosas, muchas profecías que se han cumplido. Vemos señales de vidas transformadas. Creo que todos conocemos vidas que estaban perdidas y se encontraron con Jesús y fueron transformadas en nuestro alrededor. No solamente las que nos narra la Biblia, que para nosotros deben ser suficientes señales y suficientes testimonios, sino que también seguimos viendo vidas transformadas. Nuestra propia vida sigue siendo transformada por Dios. Ha hecho un milagro en nuestra vida. Creo que solamente por medio de un milagro es que se puede sacar a los pecadores perdidos y llevarlos a la salvación eterna. Eso es un milagro. Y su palabra sigue teniendo cumplimiento, así que podemos seguir viendo sus señales. Creo que un texto en la Biblia que me gusta mucho también y que ha impactado, que quizás uno lo lee y no puede pasar por encima de él, sino que se le queda retumbando en su cabeza, creo que está en Juan 6, no lo recuerdo en este momento, pero dice, Señor, y creo que es Pedro también quien dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, a veces cuando he dudado, cuando he tropezado, cuando digo, no sigo con Jesús y digo, ¿pero a dónde iré? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Aparte de Él, no hay nada. Aparte de seguir a Jesús, religiones hay muchas y en todas están recibiendo hojas de vida, pero solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Piensen en eso. Solo en Jesús tenemos palabras de vida eterna. Los demás tienen promesas muy bonitas. Los que practican el yoga o los que practican ciertas cosas dicen que cambió su vida, que eran alcohólicos, que vivían amargados, pero que empezaron a practicar el yoga y todas esas cosas y que ha sido súper chévere. Bueno, maravilloso, yo no puedo dudar, yo creo que sí puede haber un cambio, yo no puedo decir que eso no sea real, pero eso no tiene repercusión en su vida eterna. Todas las religiones tienen promesas para esta tierra, muchísimas, ¿cierto? Muchos de ellos, verdaderamente uno puede decir, estas personas han cambiado, eran así, y ahora mire, tiene una bonita familia, bueno, maravilloso, yo no puedo dudar de esas cosas. No en todos los casos son reales, pero hay casos que lo son. Pero solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y eso fue lo que comprendió este centurión, que estaba ante aquel que le prometía palabras de vida eterna. Y pensemos que muchos judíos que venían de un contexto que habían crecido escuchando las enseñanzas judías, que tenían que tener sus corazones preparados para el Señor, no se convirtieron ese día. Habían visto quizás más señales, habían escuchado muchísimas palabras más del Señor, pero no se convirtieron ese día.
Eso nos debe hacer pensar que no es necesario o que cuando una persona no quiere conocer al Señor puede saberse la Biblia de pasta a pasta y aún así rechazarlo. Pero este centurión no tuvo necesidad ni de mucho tiempo, ni de mucha enseñanza de la Biblia, ni de muchas señales, sino aceptó el mensaje con humildad. Eso habla de un corazón blando. O sea, ¿cómo está su corazón delante del Señor? Su corazón y el mío es blando delante de Él. O sea, estamos sensibles a sus palabras. Con unas pocas palabras del Señor es suficiente para transformar nuestra vida. Pero a veces podemos decir, no, es que yo leo y no entiendo nada de la Biblia, o no me nace. El problema no es la Biblia, sigue siendo la misma palabra del Señor. El problema es el corazón, ¿cierto? Este hombre nos da un testimonio de venir de un contexto posiblemente gentil o pagano más exactamente, y sin embargo, con pocas palabras del Señor pudo aceptar y darse de cuenta que era el Dios verdadero. Así que oremos al Señor, porque también Él es Él quien ablanda nuestros corazones. Si nuestros corazones están endurecidos, pidámosle a Él que quite ese corazón duro, ese corazón que nos impide conocerlo y comprenderlo. Una segunda aplicación podría ser, o es más bien, es la veracidad del testimonio respaldado con hechos. La veracidad del testimonio respaldado con hechos. El centurión, no solamente escuchó a Jesús hablar y orar, sino lo vio perdonar a sus enemigos, ¿cierto? Es más, él había acabado de ofender al Dios verdadero. O sea, él podría ser el primer juzgado, el primer ejecutado de parte de Dios, ¿cierto? Porque acababa de crucificar al Dios encarnado, acababa de colgarlo en la cruz, pero pudo ver el perdón de Dios. Entonces Jesús respaldó su testimonio con sus palabras. Y creo que eso nos habla de lo que somos nosotros. O sea, sí respaldamos nuestro testimonio con nuestras acciones, O sea, lo que decimos es congruente con lo que hacemos y lo que vivimos, porque quizás allá afuera la gente se queja de decir, no, pues es que a mí me cuesta mucho creer en el cristianismo y en los cristianos, porque es que un cristiano que yo conocía me quedó debiendo 6 meses de arriendo, otro resultó que tenía otra mujer, otro, no sé, tomaba trago, otro. Entonces, creo que Jesús nos mostró que su testimonio fue veraz, que todo lo que dijo lo cumplió, que respaldó todas sus palabras con hechos. Dijo, hay que amar a sus enemigos y los amó, ¿cierto? Así debe ser nuestro testimonio como creyentes, respaldado con hechos. Las palabras pueden con todo, dicen por ahí, pero las acciones son las que realmente respaldan, ¿no? O sea, todo el mundo conoce a alguien que presume de que es capaz de no sé qué, pero cuando toca hacerlo, y uno dice, pues muy bonito lo que dice, pero realmente uno termina creyendo es lo que ve hacer a las personas y no tanto lo que dicen. Lo que dicen llama mi atención. Si alguien me dice, no, es que yo soy el mejor, no sé, mecánico que hay en maravilloso, chévere, bueno. Ahora miremos cuando haga la reparación a ver si realmente es eso que dice ser. Así pensemos en nuestro testimonio como creyentes. Debe ser respaldado con hechos. Los demás allá afuera pueden ver que realmente somos diferentes, somos creyentes. Y lo digo no porque esté juzgándole a usted, sino para mí también. Cada ratico me confronto de decir con cuánta facilidad me airo, y puede que no diga una grosería, pero sí mi actitud de ira es un estorbo. Entonces, cuidado, respaldemos nuestro testimonio con hechos. Específicamente en cuanto al perdón, este pasaje muestra el perdón de Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con el perdón, no? A veces cuesta perdonar, ¿cierto? Pero el perdón es un mandato para nosotros. Debemos ser, ese es uno de las mayores características que debemos tener como cristianos, el perdón. Allá afuera se nos dice, vénguese, o sea, si le hicieron, lo importante es que usted ejecute venganza, pero la Biblia dice, no ejecutemos venganza, sino esperemos que sea el Señor quien lleve a cabo la venganza. Entonces, el perdón es una de las áreas específicas y quizás es una de las que más luchamos, es una de las que nos cuesta perdonar a aquel que nos ofende. Ahora, el ladrón que fue perdonado representa al que es perdonado en el último instante de su vida, ¿cierto? Este centurión representa a aquel a quien se le perdona cualquier pecado. Ese sería el punto C de aplicación. Jesús perdona cualquier pecado. O sea, quizás otras personas habían pecado alrededor de Jesús, pero este hombre cometió una ofensa específica contra Jesús.
lo golpeó, se burló de él, lo desnudaron, le hicieron muchas cosas para burlarse de él y terminó crucificándolo en la cruz. Pero, o sea, el pecado era personal con Jesús, por decirlo así, pero Jesús le perdona. Jesús se revela a él y eso nos debe enseñar para nuestra propia vida, decir, no importa qué pecado hayamos cometido, Jesús nos perdonará. No para alentar de que vivamos una vida de pecado, que tranquilos al final Jesús nos perdonará, no, sino para decir, aunque haya hecho lo que haya hecho, lo más grave, no sé, Jesús ha perdonado a asesinos, Jesús ha perdonado a personas violadores, ha perdonado a mujeres que han abortado. Jesús perdona, Jesús siempre perdona. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés, Jesús te perdona. Aún como creyente quizás le hemos podido fallar de maneras grotescas, como decimos nosotros, pero Jesús te perdona. Jesús siempre es perdonador, su palabra lema es el perdón, siempre su gracia está extendida. Jesús se reveló a este hombre y quiso salvarle, y ese es el propósito del salvar a todos y cada uno de nosotros. Eso, vuelvo y digo, lo podemos aplicar a nuestra vida, pero también podemos llevar la esperanza a personas que dicen, no, mi vida ya no tiene sentido, yo he sido malo toda mi vida, usted no me conoce, yo a los 12 años ya no sé qué hacía y no sé cuántos muertos tengo encima, no sé cuántas cosas he hecho, ya mi vida no tiene esperanza. Pero si Jesús perdonó a este hombre, a este centurión que lo atacó, que por decirlo así le mató, pero Jesús le mostró su gracia salvadora a él. Así que son esos puntos. Los repaso al final, las aplicaciones: ver las evidencias de Jesús y creer en él, la veracidad de nuestro testimonio respaldado con nuestra forma de vida y el perdón absoluto de Jesús. Quiero que oremos. Señor, queremos darte gracias porque haya quedado registrada la vida de este centurión en tu palabra, Señor. Quizás muchas veces hemos leído el texto y lo habíamos pasado por encima, pero por tu gracia permites que hoy lo profundicemos, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces el contexto del que venimos y tú sabes los argumentos que nosotros mismos levantamos o que Satanás levanta para que no nos acerquemos a ti, Señor. Oro por la salvación de todos aquí, oro por aquel que quizás cree que tú no le perdonarás, o aún como creyente piensa que no le has perdonado, Señor. Ayúdale a ratificar ese perdón, Señor. Si ha aceptado a Cristo, aquel que murió en la cruz, entonces su perdón es verdadero, Señor. Oramos también porque nos lleves a usar estos textos de la Biblia para hablarles a otros, Señor. Quizás vivimos en un mundo sin esperanza, un mundo sumido en la maldad, pero ayúdanos a ver que hay esperanza para este mundo pecador, que así como un día tuviste compasión de nosotros, quizás algunos de nosotros no venimos del mejor contexto, Señor. Tú conoces la vida pasada que llevamos, pero tú quisiste rescatarnos, Señor. Nuestros pecados no están ocultos delante de ti. Tú sabes todo lo que hicimos en nuestro pasado, pero tú sabes que a veces dudamos del perdón. Te oro porque nos ayudes a creer firmemente que perdonas completamente, Señor. Y oro por aquellos allá afuera que no te conocen, Señor, que nos vas a llevar a compartirles el mensaje. Ayúdanos a llevar el mensaje completo tuyo, Señor, haciéndoles entender que son pecadores, pero también son pecadores que pueden ser perdonados por la gracia y el perdón de Jesús. Gracias por el ejemplo de Cristo, que no solamente habló de amor, de perdón, sino que lo demostró en la cruz. Gracias porque Él es nuestro Salvador. Gracias porque Él se entregó y tuvo que sufrir todos estos vejámenes que leemos en tu palabra hasta entregar su propia vida, Señor. Pero todo eso tenía un propósito: salvarnos, darnos esperanza, Señor. Te pido que esas verdades transformen nuestra vida, Señor, que cuando estemos tentados a pecar veamos la cruz y veamos todo el sacrificio que hiciste para darnos una nueva vida. Gracias porque hay esperanza, gracias porque el cielo está abierto, Señor, aún, y gracias porque tenemos entrada en él. Y una vez más oramos por aquellos que no te conocen aquí entre nosotros o allá afuera, Señor. Úsanos para llevar este mensaje que es el único que puede transformar vidas. Gracias por todo esto y oro que no lo olvidemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bueno, mis hermanos, entonces, gracias al Señor por su palabra. Y de verdad,